Ya lo pongo. Ahí está grabando. Gracias por hacerme acordar porque siempre me olvido. Genial, bueno, ahora todos saben que el cargador es la fuente externa y todo eso, ¿no? Bueno, pero es lo cierto, ¿no? El cargador es la fuente externa. Vamos a ver si se ve y... No, vamos a hacer una cosa más sencilla. Les voy a mandar al grupo. Jessica está conectada porque recién... Yo creo que la había visto conectada. Bueno. Les voy a mandar al grupo. Escribió en el grupo que no se pudo conectar. Bien. Y les estoy mandando, ahí llegó mi mensaje, ¿no? Una imagen del cargador, creo que se va a ver mejor así. Y yo se los voy a explicar y me van a entender mejor. Y les voy a mandar una foto de un segundo cargador. Ahí va. Bueno, hay varias cosas que me interesan. ¿Les llegó la imagen? ¿O quieren que las compartan en el chat? ¿O vamos bien con eso? La imagen, sí, llegó la imagen. Bien, genial. Bueno, los dos justo son dos cargadores Lenovo. Bueno, no me importa. Uno es de una notebook y el otro es de un IO. Voy a desconectar acá. Cosas que tendría que empezar a ver o a tener en cuenta. Fíjense que este tipo de conectores, ¿sí? Este tipo de conectores se los denomina cable de tipo trébol, o algunos le dicen de tipo Mickey, porque es como Mickey con las orejas así, según si son Disney o no son Disney. También tenemos que ver que hay algunos cargadores notebook que tienen una conexión del tipo 8, es decir que la conexión es sin este agujerito de acá arriba, es otro tipo de conexión que podemos encontrar. Y después están las conexiones de el jack de power común que utilizamos en la fuente de alimentación. Pero esto es importante ir teniéndolo en cuenta. Si ustedes miran el primer cargador, es decir, esta es la primera de las fotos, fíjense que bueno, dice AC adapter, ¿sí? Toda esta cuestión. Si alguien lee chino, me puede decir lo que dice entre paréntesis, pero estimo que va a decir lo mismo. Ahí se conectó Jessica. Admitimos. Entonces, en la primera imagen, fíjense que en primera, segunda, en la tercera línea dice input y dice entrada. ¿Pueden ver a eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, en el input entrada, fíjense que dice que el cargador recibe entre 100 y 240 volts, ¿sí? Entre 100 y 240 volts, y aparece un grafema, digamos, que es una especie de varianza que podemos llegar a encontrar como el signo del aproximado, y eso lo que me va a estar diciendo es que la entrada es corriente alterna. Es decir, el símbolo de la corriente alterna, a ver si lo pueden ver ustedes. ¿Lo están? Sí, sí, profe. Perfecto, bueno, listo. No lo pongo acá entonces. Bueno, eso está ingresando corriente alterna. Pero hay algo que me llama la atención. Fíjense que es un cargador. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada. Bueno, es un cargador que pareciera que permite que yo lo enchufe a 110 volts, porque dice que a 100 volts va a funcionar. Es decir, que si yo tengo un bajón de luz, y yo acá tengo 220 y me baja la luz, digamos, podría seguir funcionando, pero si hay 220 también seguiría funcionando. ¿Se acuerdan con la fuente de alimentación que tenía un pequeño switch acá atrás? No todas, ¿no? Pero algunas fuentes de alimentación tienen un pequeño switch acá. Este switch, si ustedes se fijan y miran bien ahí a la pantalla, fíjense que ahí dice 230. Y si yo lo corriera a esto, fíjense que dice 115. ¿Se llega a visualizar ahí? Si yo enchufara la fuente de alimentación con esto en 115, lo voy a correr para no olvidarme,
si yo la enchufara en 115, lo que va a suceder es que esta fuente de alimentación se va a quemar. ¿Por qué se va a quemar? Porque yo estoy switchando o estoy configurando para que reciba 110 volts y cuando lo enchufo en Argentina, lo que va a estar recibiendo es el doble, es decir, va a estar recibiendo 220 volts. Como los fabricantes de fuente de alimentación en China exportan para todo el mundo, tratan de sacar una fuente que sea compatible con los distintos lugares. Pero en este caso yo tengo que elegir si la utilizo con un voltaje mayor o con un voltaje menor. Pero no me tengo que equivocar porque lo que voy a producir es que esta fuente se dañe. Es decir, que si yo cambio ese switch, la fuente se daña. En el caso de las fuentes externas, por ejemplo esta, yo lo que tengo es una entrada que se denomina entrada de autorrango. ¿Sí? En la fuente externa voy a tener generalmente una entrada de autorrango. ¿Qué quiere decir el autorrango? Que si yo le pongo, podría ser un autorrango, es una opción, y alguien me podría decir es un rango amplio, también es una opción. Pero lo que va a pasar es que si yo la enchufo a 110, va a funcionar. Y si yo la enchufo a 220, también va a funcionar. La fuente va a detectar cuánto es la entrada, cuánto es el input, y va a empezar a trabajar. ¿Sí? No hace falta que yo mueva un switch, que mueva nada. Directamente empieza a funcionar. Y fíjense que después del símbolo de corriente alterna dice 1.3A. ¿Qué será ese 1.3A? 1.3 amperes. Esa es la corriente que está recibiendo o que, digamos, va a manejar de entrada este tipo de fuente de alimentación. Es decir, un voltaje entre 100 y 240 volts, es decir, que si tiene entre ese rango entre 100 y 240 funciona, y una intensidad de corriente de 1,3 amperes. Eso es lo que recibe. Como es una fuente de alimentación, ¿sí? Como es una fuente de alimentación, lo que va a hacer es rectificar la corriente, la va a pasar a corriente continua y la va a sacar justamente por el conector. Es decir, que yo acá voy a estar recibiendo corriente continua. Según lo que dice la etiqueta, ¿cuánta corriente continua voy a estar recibiendo acá? ¿De la que dice abajo, de 20? Exactamente, la corriente de salida, el output o la salida, ¿lo leíste en chino o en castellano? No, en castellano, ok. Lo que sería el output o la salida va a ser justamente de 20 volts. Fíjense que después de 20 aparece una línea recta y abajo 3 líneas más chiquitas. Ese va a ser el símbolo de corriente continua que ayer aparecía en el tester. Ayer, el lunes, aparecía en el tester. ¿Se acuerdan cuando cambiábamos el selector? Teníamos el símbolo de corriente alterna y corriente continua. Y después me va a estar diciendo que la salida de corriente va a ser más grande, o sea, va a ser de 2,25 amperes. ¿Sí? Esa va a ser la salida de corriente. A partir de esos dos valores, 20 volts y 2,25 amperes, yo podría llegar a calcular la potencia de trabajo en watts, el consumo de energía que va a estar en watts. Incluso si ustedes van un poquito más abajo, fíjense que nos tira un cierto consumo de energía. Pero bueno, esa sería otra cuestión que no nos vamos a meter ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro un cargador en la mesa, en el baño, abajo del sillón, donde ustedes quieran, ¿sí? Miro la ficha, que es cuadrada, y veo una notebook que tiene una ficha cuadrada. ¿Enchufo este conector en la notebook? Ficha cuadrada, cargador Lenovo. Por lo general, sí. Por lo general sí, pero miren esto, cargador Lenovo, notebook Lenovo, ficha rectangular, no es cuadrada. Y en la notebook también ficha rectangular y de color amarillo. ¿La enchufo o no la enchufo? No.
Bueno, No. bien. Bueno, de hecho esto, a ver si... No, se los cuento, no. Esto no es un cargador de notebook. Y la ficha es exactamente igual que el cargador de notebook. Es un cargador de un equipo Unayo, un todo en uno, que es de marca Lenovo, también como las notebook, pero no es una notebook. ¿Qué tendría que hacer para saber si es el cargador que me encontré bajo el sillón, si es el cargador de la notebook? Y tengo que mirar siempre el voltaje y el amperaje. ¿Sí? Yo tengo que ver cuántos volts tiene de salida y qué amperaje tiene de salida. Porque podría darse el caso de que mi notebook, en vez de ser de 20 volts, es de 19,5. Y en vez de ser de, no sé, 2,25 amperes, es de 2,1 amperes. O podría ser de 22 volts y 4,74 amperes. Y el conector es el mismo. ¿Qué pasa? Alguien me puede decir, yo conecto cualquiera en cualquiera y funciona perfecto. Bueno, sí, te puede funcionar perfecto. Pero si yo a una notebook que tiene batería le ingreso más corriente de la que está preparada, al principio me voy a poner contento porque digo, antes mi notebook se cargaba en 2 horas, ahora en 15 minutos queda cargada al 100% la batería. Calienta mucho. Me hice un churrasco el otro día arriba de la notebook, pero carga muy rápido. Y uno se pone contento por esas cosas porque puede cocinar un churrasco en la notebook y porque carga muy rápido la batería. Pasa también con los celulares. Los celulares tienen un amperaje de carga, sobre todo ahora los de carga rápida y toda la nueva generación. Igual son inteligentes los aparatos y se autorregulan, pero si yo a una fuente externa que tiene un voltaje, por ejemplo 19 volts, y le pongo un amperaje de 2,1, no va a ser igual que si es de 4,74 o de 3,42, ¿no? Que son como los amperajes. Claro, a la larga se va a joder la batería, como dice Gabriel en el chat. ¿Sí? A la larga la batería se va a dañar. ¿Sí? Se va a dañar la batería y va a ser inevitable. Y lo mismo puede pasar si lo hago al revés, es decir, que si yo estoy dándole menos consumo del que necesita, es decir, menos corriente, o sea, de lo que necesita, hay algo que puede en algún momento empezar a fallar. Y ahora después lo vamos a analizar y lo podemos llegar a ver. Entonces, la fuente externa podría ser de una notebook, podría llegar a ser de un I/O, podría llegar a ser de un monitor, podría llegar a ser de una impresora. Las impresoras suelen tener fuentes externas, sobre todo las HP, las Lexmark y alguna Canon. Tienen fuentes externas. Epson por lo general tiene fuentes internas. Bueno, los celulares, o sea, los cargadores de los celulares son externos y uno puede mirar, a ver, ¿cuántos volts tiene un cargador de un celular? ¿Alguien sabe? Chan. 14, ¿no era? Se quema el celular con 14 volts. 6, profe. Un poquito menos que 6 y bastante menos que 14. Generalmente tienen 5 volts los cargadores de celular. Generalmente tienen 5 volts. Y el amperaje varía mucho. Hoy día creo que la mayoría es de 2,5 amperes, todo lo que es de carga rápida. Pero si es un cargador común va a tener 1 amper. ¿Sí? A ver cuánto dice acá en el chat. 8 volts. No, 5 volts. 5 volts van a ser Gabriel y todos. Esa información está. Agarran el cargador de ustedes, tiene la letra muy chiquitita y fíjense si se visualiza. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Puede pasar que con el cargador original de la notebook también se recaliente, o sea, que esté fallando? ¿Pero quién? ¿La batería o el cargador? El cargador. El cargador. Los cargadores siempre, a ver, los cargadores y las notebooks y las baterías siempre levantan temperatura. Siempre. El tema es cuando ya la temperatura es totalmente exagerada. ¿Sí? Esto que yo hago de chiste de poner un churrasco es de chiste, pero es cierto. Digo, si yo noto una temperatura totalmente excesiva, hay algo que no está funcionando bien. Y tengo que ver, porque obviamente que si yo tengo una netbook
¿sí? La mayoría de las netbooks reciben 2,1 amperes. Y le conecto un cargador de una notebook gamer que tiene, no sé, 7 amperes y esa batería va a hervir. ¿Sí? Va a estar llegando muy cerca de los 100 grados. Claro, pero mi pregunta es si con el original puede llegar a pasar eso, ¿no? Puede llegar a que se recaliente porque esté funcionando mal ya. ¿Sí? Si está funcionando mal, obviamente que sí. ¿Sí? O sea, a ver, porque que sea original no me garantiza que funcione bien. Claro. ¿Sí? O sea, puede ser original y puede estar fallando porque se rompió, porque está empezando a romperse, porque un electrolítico se infló, como pasa con las otras fuentes, porque un transistor, un regulador de voltaje está funcionando mal. Digamos, hay un montón de factores que pueden hacer que un cargador no funcione del todo bien. Pero vuelvo a decir, yo agarro un cargador y tiene una temperatura importante, pero yo lo puedo agarrar y lo puedo mantener en la mano. ¿Sí? Ahora, si yo lo agarro y ya me quema, tengo que soltarlo, ahí tengo que empezar a preocuparme. Pero siempre levanta una temperatura porque ¿qué está pasando? La corriente está circulando, ¿sí? Está circulando por el circuito, se está rectificando, está, digamos, pasando por todos esos lados y van dando temperatura, las resistencias, todo el circuito interno levanta temperatura. ¿Qué pasa con esta fuente? ¿Sí? Con esta fuente. ¿Ustedes creen que esta fuente tiene este ventilador como de adorno por el verano? Y no, esta fuente levanta temperatura también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos disipadores de calor. El disipador de calor puede ser un disipador activo, ¿sí? que por difusión simple lo que va a hacer es disipar el calor. Cuando digo difusión simple, ustedes agarran una cuchara de azúcar y la tiran en un vaso. ¿Qué pasa con el azúcar? Chan. Se disuelve. Se disuelve, ¿sí? O sea, se mezcla con el agua y por difusión simple es como que se entremezcla con todo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un transistor que levanta 70 grados, si yo le apoyo un disipador de metal, esos 70 grados se van a distribuir en todo ese disipador de metal y la temperatura global del transistor con el disipador va a bajar. Eso se denomina disipación pasiva, porque yo le pongo un cacho de chapa, ojo con poner cacho de chapa en el examen, le pongo un cacho de chapa y lo que hace es disminuir la temperatura global. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Y en el caso de que yo ponga una disipación activa, lo que estoy agregando a eso es un ventilador que va a estar girando todo el tiempo y también va a disminuir la temperatura global. ¿Sí? Digamos, son las cosas que tengo. Ahora, en este cargador, o en nosotros, ¿tengo forma de poner un ventilador por el tamaño que tiene? Lo he visto, ¿no? Lo he visto. Si buscan en YouTube lo van a encontrar, ¿eh? Porque muchas de las fallas que tienen los dispositivos electrónicos es por temperatura. Entonces, si buscan en YouTube alguna reparación así medio extraña, van a ver que esto tiene algún ventilador o algo. O sea, no es lo más cómodo. Pero es difícil poner un ventilador acá. Esto, si lo desarmo, van a ver que tiene toda una parte de aluminio, de un disipador, que lo que justamente hace es disminuir la temperatura global. ¿Está bien? Bien. Bueno, y lo que les preguntaba esta foto y una aclaración que me parece requete contra interesante para ver. En este segundo cargador, fíjense que el input, ¿sí? Es decir, la entrada, también es de 100 a 240 volts. Pero en vez de ser de 1,3 amperes, fíjense que tiene 1,8 amperes. ¿Lo llegan a ver? Es decir, que va a resistir mayor paso de corriente. ¿Y de cuánto es la salida? Segunda ¿De foto. 20? De 20. Es igual que el otro, es decir, tienen 20 volts. Ahora, la Pero tiene corriente. más amperes. Exactamente. El otro tenía 2,25. Fíjense que este tiene 3,25. Es decir, que este tiene mayor cantidad de amperes. Y algo que es interesante de ver. Fíjense que este tiene una ficha distinta, es decir, no lo podría poner porque el otro es una ficha rectangular. Pero si ustedes se fijan abajo donde dice como que tengan precaución, noten que la parte externa
del conector, en el dibujito que tienen ahí abajo, ven que hay como una especie de dibujito debajo del voltaje, este dibujito que tenemos ahí, eso me va a indicar la polaridad, ¿sí? Me va a indicar la polaridad justamente de este conector. En la parte de afuera yo voy a tener el polo negativo, y en el pin interno, es decir, en la parte de adentro, voy a tener la polaridad positiva, ¿sí? Nunca jamás de los jamases yo tendría que conectarlo al revés en una notebook, porque o no va a encender o lo más probable es que la dañe. No solo que no encienda, sino que la dañe. Si yo invierto la polaridad en una notebook, recuerden que en la corriente continua ya tengo polaridad. Esto, que es una fuente externa, ya rectificó. Y acá en esta salida no voy a tener corriente alterna, sino que voy a tener corriente continua. Siempre, siempre, siempre tengo que respetar la polaridad, ¿sí? Siempre. Lo digo por dos cosas. Por un lado podría pasar que esta ficha se me rompa, yo corto el cable, lo sueldo y le pongo una ficha, respeto la polaridad. Calculo que si me pasa eso, voy a buscar información y voy a tratar de ver cuál es la polaridad. Pero hay algunos conectores de cargadores genéricos que esta parte de acá arriba se saca, se quita, ¿sí? Y uno la puede poner de un lado o la puede poner del otro. Es decir, que tiene como dos patitas. Y uno lo puede poner así o lo puede poner invertido así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo pongo invertido y no respeto esta polaridad, cuando yo enchufe ese cargador genérico a la máquina se va a dañar. Y es lo que tendríamos como, creo que tratar de evitar. ¿Sí? Bien. Bueno, y lo último que vamos a hablar hoy es acerca del consumo y potencia. Consumo y potencia de trabajo, ¿sí? Bien, denme un segundo porque me parece que alguien está, no sé por qué, tocando bocina. No sé si es acá. ¿Me pueden dar un segundo? Sí, profe. No era acá, era al lado. Bueno, continuamos entonces. Hablamos de potencia y de consumo. Cuando yo tengo un voltaje y cuando tengo un amperaje, es decir, cuando tengo tensión y cuando tengo corriente, estos dos elementos se van a combinar y me van a permitir justamente calcular cuál es el consumo de un dispositivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a traducirlo, por ejemplo, a una boleta de luz. Si yo en mi casa tengo solamente prendidas las luces, ustedes saben que lo que viene de factura a final de mes en Edenor o en Edesur es un dinero, o sea, un monto por lo que consumí de corriente eléctrica, que fue solamente la luz. Ahora, si en mi casa tengo aire acondicionado, un horno eléctrico, un horno microondas, un termotanque eléctrico, 4 televisores, 4 computadoras, ¿es lo mismo que va a venir en la boleta de luz que si yo solamente tengo 2 lamparitas? No. 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 ¿Por qué? Y porque estos artefactos tuvieron un consumo de acuerdo a la potencia, y ese consumo se ve reflejado justamente en la boleta de luz. O sea, si tiene más potencia de trabajo, va a tener más consumo, y si tengo más consumo, pago más cantidad de kilowatts de luz. Ese consumo o esa potencia se mide justamente en esta medida que yo le digo a ustedes, que son la cantidad de watts que vamos a tener. ¿Sí? O sea, la cantidad de watts que vamos a tener la vamos a medir como potencia de trabajo o como consumo. Fíjense que
no sé, hay ciertos productos que gastan mucha más energía. No sé, la plancha gasta bastante, ¿no? O sea, una plancha de planchar la ropa consume bastante energía. Una estufa de velas consume bastante energía. ¿Sí? Son productos que un horno eléctrico consume bastante energía. Y hay otros que no consumen tanto. Una televisión no consume tanto, una radio que enchufo tampoco consume tanto. Y pasa lo mismo con las luces. Hoy la mayoría de las luces, ¿de qué tecnología o qué tipo de luces tenemos en las casas? Debajo. ¿Cómo? Bajo consumo. Son bajo consumo y ¿qué más? Porque estaban las bajo consumo gaseoso y ahora hay una tecnología nueva de bajo consumo. Exactamente, las tecnologías LED. Nunca se olviden que una LED es un diodo, ¿sí? Si lo asociamos a los componentes que ya venimos trabajando. Una LED es un diodo que justamente va a emitir luz. Entonces, digamos, todos los dispositivos electrónicos van a tener justamente un consumo y eso va a tener como una potencia de trabajo. En el caso de una computadora, en el caso de una PC, ¿cuáles son las partes que componen a una PC? El disco rígido, dijimos hoy, la unidad óptica. ¿Qué más? Un gabinete. El gabinete, no, no lo quiero poner el gabinete. ¿Me dejás que no lo pongamos? Fuente de alimentación. Y tampoco quiero poner la fuente de alimentación, justo. Pero los vamos a anotar, ya que lo dijeron. Vamos a anotar el gabinete y vamos a anotar la fuente de alimentación. ¿Qué más? La madre. El mother o la mother. ¿Qué más? Microprocesador. El procesador. Y quiero que me den una más, que me interesa mucho. La voy a poner yo. Disipadores. Una placa de video. Habla la video. Una tarjeta de video, una placa de video quiero poner. Bueno, ¿por qué no quería poner al gabinete? Y lo vamos a poner más clarito. No quería poner porque el gabinete es un dispositivo que podemos denominar pasivo, salvo que uno considere como parte de gabinete algún ventilador extra que podemos encontrar ahí. Pero el gabinete no consume energía, ¿sí? Es una caja metálica que va a ser de soporte de todo y no va a consumir energía. Y en el caso de la fuente de alimentación, le vamos a poner otro color, la fuente de alimentación sería como el proveedor de energía, lo vamos a poner en verde. O sea, si bien consume, lo que va a consumir es lo que toma de la pared, va a consumir corriente alterna. Pero no va a consumir corriente continua, sino que va a ser el generador de la corriente continua. ¿Se acuerdan que la fuente de alimentación tenía como función, fíjense acá arriba, la de distribuir la energía a los demás componentes de la PC? ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto el otro día. Bueno, tiene como función distribuir energía. Por lo tanto, es un proveedor de energía y no un receptor de energía. ¿Y a quién le va a dar energía? Y le va a dar energía al disco rígido, le va a dar energía a la unidad óptica, le va a dar energía al mother, le va a dar energía al procesador y le va a dar energía a la placa de video en el caso de que haya. Esa energía que va a proveer justamente se va a gastar y va a generar una potencia y un máximo de trabajo que podría llegar a tener la fuente. Entonces, vamos a hacer suposiciones, ¿no? Vamos a suponer y vamos a trabajar con esta fuente. Si yo miro esta fuente que tengo acá, ¿se llega a ver la potencia de trabajo o la potencia de consumo? ¿De cuánto es? Sí. ¿De cuánto es? 550 ¿550 qué? watts. Watts, exactamente. Entonces, en un ejemplo, vamos a aclarar que es un ejemplo no real, simplemente es un ejemplo a fines prácticos. Si yo tengo una fuente que tiene como potencia máxima de trabajo, porque lo que va a estar diciendo es una potencia máxima
en las mejores condiciones de 550 watts. Primero, si esta fuente que tengo acá dice 550 watts, es una fuente genérica. Eso lo vamos a retomar el lunes, lo que son las fuentes genéricas, lo que son las fuentes modulares y semimodulares. Al ser una fuente genérica no le creo mucho. Si dice 550 watts, lo más probable es que no sea real. Entonces miren lo que empieza a pasar. Vamos a suponer, ¿no?, que el mother consume 105 watts. Vamos a suponer que el disco consume 25 watts. Vamos a suponer que la unidad óptica consume 80 watts. Vamos a suponer que el procesador, vamos a hacer un procesador bastante importante, consume 120 watts. Ponele. Y la placa de video consume, vamos a suponer, es una suposición, esto no es real, 200 watts. ¿Sí? Fíjense que todavía, ¿sí?, a ver si las cuentas no me fallan, acá tenemos 130 más 80, 210 más 200, 410, y sí, nos estamos pasando. 410, 510, 500, no, 530, ¿no? ¿Estamos bien con la suma? 530. 530, bueno, estamos justo, ¿sí? Me salió bastante bien el ejemplo. Entonces yo digo, bueno, esto está re bien porque yo tengo una tolerancia de 550, con mis dispositivos tengo este consumo y me sobran 20 watts para lo que sea. Pero vamos a suponer que yo le conecto a esta máquina un disco externo, ¿sí? Y este disco externo consume 30 watts. Bueno, se arma un agujero temporal, se arma un universo paralelo y nada más va a funcionar. No, lo más probable es que la máquina empiece a fallar, que se apague o que tire algún error o algo por el estilo. ¿Y por qué está pasando esto? Y está pasando porque la potencia máxima de trabajo está siendo superada por el consumo individual de cada uno de los componentes, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que el consumo estimado de los componentes es como máximo. Quizás el mother consume 105 watts, pero cuando está trabajando a full, ¿sí?, cuando está ocupado, cuando está haciendo, digamos, todo el trabajo. Por ahí, en una situación de reposo, abriendo un Word, consume 55, y lo mismo con los demás componentes. Pero es un poco tener en cuenta esta idea. Cada dispositivo que yo le conecte a una computadora, ese dispositivo consume energía, como cuando yo conecto una plancha en mi casa o cuando conecto una agujereadora para hacer algún trabajo. Yo tengo que tener una fuente de energía que tolere o que permita justamente hacer todo ese trabajo. Si mi fuente que provee energía no tolera esa cantidad de consumo, algún problema voy a llegar a tener. Ese sería un poco el concepto del consumo que tenemos que tener. Y esto es algo que se calcula, ¿sí?, o se prevé antes de armar un equipo. ¿Qué es lo que digo? Que si yo voy a tener esta configuración, y hasta acá me sobraban 20, quizás esta no era mi fuente adecuada. Yo tendría que poner una, por ejemplo, de 650. O, si quiero, una de 750 para estar seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento me compro un segundo disco y lo conecto acá, o si agrego, no sé, 2 discos externos en vez de uno, o si cambio la placa de video y la placa de video que cambio consume 230 o 270 o lo que sea. Es una exageración esto igual, ¿no? Pero yo tengo tolerancia para que el sistema siga funcional. ¿Vamos con esa idea? Sí. Y este mismo ejemplo, o sea, este exactamente mismo ejemplo, lo podemos llevar a las fuentes externas. Cuando decíamos que yo podía tener una fuente externa de 20 volts y, no sé, 2,1 amperes,
pero mi computadora, ¿sí? Que yo lo miro en la etiqueta, porque esa es la comparación que yo tengo que hacer cuando agarro cualquier cargador o cualquier fuente externa. Yo agarro la fuente externa, me fijo qué voltaje tiene, qué amperaje tiene, voy al dispositivo, si es una notebook, busco en la parte de abajo, si es un iO en la parte de atrás o un monitor, y me fijo si coinciden esas dos cosas. Si coincide es porque es la adecuada. Ahora, supónganse que mi computadora dice que utiliza 20 volts y 3,25 amperes, como este caso de acá. Y uno agarra y dice, bueno, la conecto igual, total funciona. Y puede llegar a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero podría ser que un día uno conecta un disco externo acá, lo conecta en realidad acá, al cargador de 2,1 amperes, y la máquina tira una pantalla azul, se apaga, se reinicia, o no carga la batería. No sé, algo puede llegar a pasar. ¿Sí? En la fuente externa puede pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se utiliza, o sea, de forma bastante práctica para calcular estas cuestiones? Bueno, uno si va a armar una computadora, se empieza a fijar en la lista que armó, bueno, ¿qué disco voy a poner? ¿Qué marca? Entro a la página del fabricante y me fijo cuánto consume. ¿Qué unidad óptica? ¿Qué marca? Entro a la página del fabricante y en las especificaciones, bueno, y hago todo eso. Es un trabajo bastante chino, porque lleva bastante tiempo y averiguar cosas, y algo que se utiliza hoy en día para evitarse hacer todas esas cosas es que alguien ya lo hizo y se propone en internet lo que se conoce como calculadora de PCU o calculadora de consumo. Cuando hablamos de una calculadora de PCU, estamos hablando de una calculadora de fuente de alimentación. Hay un montón de estas que son gratuitas. No siempre son del todo fiables. Se nos va a cortar en menos de un minuto. Les pido si nos podemos volver a conectar un poquito más, así podemos terminar esta parte, ¿sí? Les pido, Sí. les pido eso. 10 minutos más, no nos vamos aquí hasta las 10 de la noche, pero así podemos terminar esta idea. Bueno, entonces, cuando yo busco calculadoras de PCU, me van a aparecer como varias opciones, ¿sí? Que puedo llegar a utilizar. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Vamos a utilizar esta que ya las había abierto. Y esta de Asus, que es un fabricante de placas madres y cosas. Yo después les voy a pasar, si quieren, los links para que los tengan. ¿Y qué me permite esta calculadora de PCU? Bueno, me permite hacer una configuración de máquina. O sea, si yo ya sé qué componentes quiero poner y qué cosas quiero utilizar, bueno, me dice, bueno, decime qué componentes vas a poner. Fíjense que yo acá voy poniendo el tipo de placa, el tipo de procesador y cuál va a ser, las tarjetas de video, las memorias RAM. No anotamos memoria RAM, muy mal, no iba a dar imagen nunca a nuestra máquina. Recuerdan que la memoria RAM recibe alimentación indirecta